Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la historia del Islam. Y para recapitular, recordemos que en los últimos vídeos hemos estado conversando acerca de las diferentes dinastías califales. Hablamos acerca de la dinastía de los Omeyas con su capital en Damasco, que estuvo reinando entre el año 661 y el año 750. También luego le siguió a la dinastía de los Abbasíes, comenzando desde el año 750 hasta el año 1258, y hoy vamos a conversar acerca de la dinastía de los Fatimíes o Fatimís, con su capital en El Cairo. Y hay que tener presente que en el momento en que entra en declive la dinastía de los Abbasíes en Bagdad, durante todo este periodo, antes de la finalmente destrucción de esta dinastía, surgen dos dinastías que están compitiendo por poder al mismo tiempo. Mientras está la famosa dinastía de los Abbasíes en Bagdad, en Irak, surge al mismo tiempo la dinastía de los Fatimíes, de la cual vamos a hablar hoy, en El Cairo, y surge también la dinastía de los Omeyas en Al-Ándalus, en la península ibérica. Y resulta ser que aquí tenemos diferentes imperios islámicos luchando unos por otros, enemigos unos de los otros. Y pues tanto de la dinastía de los Fatimíes vamos a hablar hoy. En un próximo encuentro hablaremos de la dinastía de los Omeyas de Al-Ándalus. Entonces, situándonos en este contexto, pues vamos a entrar a hablar acerca de cómo surgen los Fatimíes. ¿Quiénes son los Fatimíes? ¿De dónde vienen ellos? Primeramente es una dinastía de musulmanes del partido o la secta de los Shia. Shia es esta otra forma, recordemos, de observancia del Islam, los seguidores o del partido de Ali. Y esta dinastía de los Fatimíes, que es fundada en el año 909 y duró hasta el año 1171, fue fundada, ya les decía, en el año 909 por Said ibn Hussein, que este Said decía que era descendiente directo del profeta Muhammad y decía que era descendiente a través de su hija Fátima y su esposo Ali bin Abu Talib. Se nos dice de que ahora este Said bin Hussein, pues realmente las fuentes nos hablan de que precisamente al afirmar ser descendiente del profeta Muhammad a través de Fátima, pues de ahí el nombre de esta dinastía, en árabe al-Fatimiyya o los Fatimí, del nombre Fátima, que es la hija del profeta. Y entonces de ahí esta es una manera de legitimizar su gobierno. Ya les decía de que una dinastía Shia, a diferencia de las demás que eran Sunni Islam, esta es una dinastía de los Shia Islam. Y se nos habla de que además de ser de que Said ibn Hussein decía ser descendiente del profeta y de ser Shia, además dentro de Shia era descendiente del segundo hijo del sexto imán Ja'far as-Saddiq. Dentro de la versión del Islam que practican los Shia, hay una secta, si le podríamos llamar ese nombre, de los que se llaman los 12 imanes, que al final pues se nos habla de que es una línea de sucesores directos supuestamente del profeta Muhammad, y que es una forma también de legitimizar pues sus aspiraciones, en este caso de gobierno. Y este Said bin Hussein pues tenía toda esta combinación, lo cual parecía ser un candidato ideal en este caso cuando él establece esta dinastía y una forma de legitimizar el poder. Se nos habla de que incluso él cambia su nombre. Se llamaba Said bin Hussein y él cambió su nombre a Ubaydullah al-Mahdi, el siervo de Dios, el guía. Y se nos habla de que en un momento los Fatimíes establecieron su capital en Qayrawán. Qayrawán es una ciudad que se encuentra en Túnez, o sea, en el norte de África. Pero luego de esto, ellos continuaron conquistando territorio y conquistaron Egipto y fundaron una nueva capital. Pues a esta nueva capital la llamaron Al-Qahira. Al-Qahira es lo que llaman en español El Cairo. O sea que ellos fundaron El Cairo y entonces tenemos que allí establecieron su capital los Fatimíes. El nombre Al-Qahira significa el victorioso, haciendo referencia precisamente a ser ellos victoriosos en conquistar Egipto.
y también porque se dice que en el momento en que ellos toman Egipto es el momento en que apareció, según los astrónomos, el planeta Marte. Estaba realmente, se podía observar, había un suceso astronómico, y todo esto en conexión con el nombre que deciden darle a la capital nueva ahora de este imperio de los fatimíes. Bajo la dinastía de los fatimíes, pues Egipto se convirtió en el centro del imperio, y no solamente ellos dominaban esta zona, sino que dominaban todo el norte de África, dominaban Sicilia, dominaban incluso lo que hoy es la tierra de Israel, el Líbano, Siria, incluso las ciudades sagradas de la Meca y Medina. Y fue un imperio que floreció realmente a través de las diferentes rutas del comercio, muy próspero, y tenemos de que incluso fueron los que bajo los fatimíes se fundó la famosa Universidad Al-Azhar, que es la famosa universidad más antigua del mundo islámico. O sea que fue un imperio que realmente floreció, mientras al mismo tiempo estaba otro califato, recordemos, en Bagdad, como ya les decía, y se había levantado, luego se levanta el califato de los omeyas en la península ibérica. Tenemos que en general la historia nos dice de que los fatimíes fueron una dinastía realmente tolerante en cuanto a otras religiones. No solamente eran tolerantes en cuanto a los musulmanes que seguían la sunna, sino que también eran tolerantes hacia los cristianos y hacia los judíos. Así que estas son cosas positivas que resaltar en cuanto a la dinastía de los fatimíes. Al único de todos los gobernantes de los fatimíes que se le puede decir que se comportó de una manera rara, y de hecho se le llamaba el loco, fue al sultán Al-Hakim ibn Amr Allah, que se dice que se le fueron los cables, como dice el dicho, y empezó a decir que era la encarnación de Dios, empezó a quemar iglesias y se volvió medio loco. De hecho le decían el loco, ya les decía. Pero en general, aparte de este personaje, en general la dinastía de los fatimíes pues fue tolerante con otras religiones y realmente floreció. Hacia mediados del siglo XII entró en declive, y tenemos que ya para el año 1169 la dinastía colapsa completamente y cae bajo el control de los musulmanes de la suníes, en este caso bajo el general de Kurdistán, Salah ad-Din al-Ayyubi, que en español le llaman Saladino. Saladino se convierte entonces en el sultán de Egipto, y tenían, digamos que, independencia política y militar, pero Saladino se sometió a la dinastía de los abasíes en Bagdad. Aunque estaba gobernando en Egipto, realmente era leal a los abasíes. Por tanto, se afirma y se cree, según se explica por los investigadores, que realmente los abasíes entonces tomaron control de Egipto realmente, y estuvieron allí por alrededor de 90 años. Hasta que finalmente pues este gobierno es derrocado por un gobierno militar de los famosos mamelucos. Cuando Saladino toma el control entonces de Egipto, hay una figura en el judaísmo que está conectada realmente con este gobernante, y se trata del famoso rabino Abu Imran Musa bin Maimón Ubaidullah al-Qurtubi, que lo conocemos en hebreo como Rabbi Moshe ben Maimón, Maimónides en castellano. Y es que Maimónides, cuando su familia tiene que escapar de Al-Ándalus y tienen que ir huyendo hasta Egipto, luego están por la tierra de Israel y demás, finalmente se asientan en Egipto, y sucede de que allí con el tiempo se convierte en un médico muy importante y se convierte en el médico personal del sultán Saladino. Y es algo que resaltar en cuanto o en conexión con la historia que estamos tratando. Entonces sucede de que pues hasta aquí con esta sección en cuanto a la dinastía de los fatimíes, que gobernaron desde el año 909 hasta el año 1171, fundada por Said bin Hussein, una figura clave en esta historia. En un próximo encuentro vamos a hablar de otra dinastía que era rival en aquella época, es la dinastía de los omeyas del Andalus, como ya les decía, pero en más detalles hablaremos en un próximo encuentro. Agradecidos a todos y hasta un próximo vídeo donde vamos a continuar con más de esta serie sobre la historia del Islam.